Con su venia, señor presidente, buenas tardes, casi noches. Compañeras y compañeros diputados, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, acudo a esta tribuna a fijar nuestra postura en relación con el artículo 18, intitulado Ciudad Habitable, del dictamen que vamos a poner a discusión. Yo quisiera decir antes que nada que se trata de un artículo más aspiracional que casi ningún otro. La ciudad que estamos viviendo presenta graves problemas en muchísimas de los aspectos que hacen realmente habitable una ciudad. Vamos a votar a favor en lo general de este artículo por la importancia de los temas que en él se tratan y porque, bueno, nos preocupan muchas de las cuestiones que se abordan en los distintos apartados. Comienzo por mencionar el apartado A de este artículo, es el lugar donde se asienta o se establece el derecho al medio ambiente sano. En estos momentos, en este año en donde hemos vivido tantas contingencias ambientales, un altísimo grado de contaminación ambiental, pienso yo que es indispensable asentar que este es un derecho que tenemos y que tenemos que asegurar. Este derecho pues también se va a abordar en el capítulo sobre desarrollo, pero aquí queda asentado como uno de los derechos humanos. Tenemos derecho a respirar aire puro y no lo estamos respirando con mucha frecuencia. Por otro lado, es un artículo donde se habla de la protección de la naturaleza y esto también es un tema absolutamente central para la viabilidad y la sostenibilidad de una ciudad. Tenemos que conservar nuestras áreas verdes, tenemos que cuidar lo que hay todavía de espacios rurales y de zonas verdes en la ciudad y parques nacionales protegidos, pero pues vemos también que vienen sucediendo cosas muy agresivas hacia este medio ambiente que tenemos que preservar. Hemos visto la destrucción de muchísimos árboles en los últimos años, con el fin de llevar a cabo obras faraónicas, en algunos casos, pues se han tirado cientos de árboles para comunicar unas zonas con otras de la ciudad. Yo no sé si esto era totalmente necesario, pero tenemos que pensar en reponer todo eso que se ha perdido y establecer como un derecho, sí, de la naturaleza, del ecosistema en donde estamos ubicados, el conservarlo, el preservarlo y el garantizar que servirá para las futuras generaciones. En el apartado B se aborda el tema de la protección a los animales, que es un tema también central para cualquier persona que pues simplemente pertenezca a nuestro género. El género humano siempre ha convivido con animales, siempre hemos convivido y hemos aprovechado también, no solamente hemos convivido y hemos jugado con los animales, sino que también hemos hecho uso de todo aquello que nos provee naturalmente. Me parece magnífico que se contemple la protección de los animales en este artículo, pero me parece que se limita un poco la protección al caso de mascotas y de animales que conviven con nosotros y poco se atiende a algunos temas que son sumamente serios y que tienen muchísimo que ver con la protección que debemos a los animales, como por ejemplo, en contextos de experimentación científica no se dice nada,
acerca de qué protección se les tiene que dar a los animales en esos casos, o tampoco se habla de la sobreexplotación que se hace a veces de los animales, obligándolos a entregarnos esos productos que naturalmente nos brindan, pero de una manera exagerada y artificial. Por ejemplo, poniéndoles, no sé, hormonas y sometiéndolos a unos tratamientos en granjas intensivas de mucha crueldad en muchos casos. Yo pienso que esto debería de estar prohibido en nuestra ciudad. Por otro lado, se habla también del derecho a la vía pública, tan importante, y creo yo que ahí vamos a tener que abordar unos temas que a todos nos importan. Por ejemplo, se ha hablado aquí ya del derecho de los peatones, que es tan importante, que queremos que nuestra ciudad sea una ciudad caminable. Sin embargo, en muchos rumbos, en muchos barrios de esta ciudad, los restaurantes, por ejemplo, han ocupado las banquetas, o las banquetas se hallan en una horrible condición, condiciones realmente que ponen en peligro a veces la salud misma de los que la transitan. Entonces tenemos que asegurar tener banquetas caminables, tener realmente banquetas que sean para los peatones y no para las mesas de los restaurantes y de los bares. Y pues esto tampoco creo yo que está contemplado. Hay calles que están en muy mal estado. Vivimos en una ciudad, queremos una ciudad habitable tiene que tener también buenas vías públicas. Encontramos calles muy deterioradas, con mucha necesidad de mantenimiento que no se les da, y que tenemos en esta Constitución que exigir que se atienda a ese problema. También se habla aquí del derecho al espacio público. Y con respecto al espacio público, se dice que los espacios públicos son bienes comunes, y concuerdo completamente con esta concepción. Sin embargo, lo que ha sucedido también en los últimos años es que los espacios públicos tienden a privatizarse de alguna manera. Esto es, tienden a concesionarse a empresas privadas para que ahí, pues no sé, hagan espectáculos o pongan algún tipo de entretenimiento como la pista de hielo, por ejemplo, ¿no? Todos estos son negocios privados, quiero decirles a ustedes, la pista de hielo no es algo que cae del cielo, ni el hielo se fabrica así sin costo alguno, sino que es algo muy caro que se produce y que es el negocio de alguien. Esto quisiéramos nosotros que no ocurriera, que los espacios públicos fueran para la reunión de las personas y especialmente para el disfrute de los transeúntes y de quienes pasamos por favor, por la orden ciudad. en la sala para que pueda concluir la oradora. Bueno, esto con respecto al espacio público. Paso al derecho a la movilidad, que también aquí se atiende. El derecho a la movilidad, bueno, pues es el derecho a podernos trasladar de un punto a otro de la ciudad con cierta facilidad. Yo creo que ha decaído muchísimo la calidad del transporte, las calles están atestadas de coches, ¿no?, de automóviles, y los transportes públicos que tenemos no llegan a tener un grado de confort y de seguridad que todos aspiraríamos a que lo tuvieran para todas las personas, de tal manera que se pudiera invertir un poco el modelo que tenemos y cada vez se utilizara más el transporte público y menos el automóvil privado. Por último, ya para terminar, me refiero a un derecho que se dice que es un derecho nuevo que vamos a introducir aquí, que es el derecho al tiempo. Bueno, no es el derecho al tiempo, realmente es el derecho al tiempo libre. Y es el derecho que todas las mujeres queremos que exista para que podamos, aparte de atender tantas cosas que atendemos, poder disfrutar y tener tiempo libre para nosotras. Las mujeres se ocupan de todas las cuestiones caseras por lo general,
aunque tengan ayuda, aunque tengan apoyo, sea lo que sea, pero nos ocupa muchísimo eso y no encontramos a veces ese tiempo delicioso para sentarnos con una buena revista, un buen libro, a leer tranquilamente en el parque o en la sala de nuestra casa. Entonces queremos tener ese tiempo y queremos entonces que haya realmente una igualdad sustantiva en cuanto a los tiempos que disfrutan los hombres y las mujeres. Los hombres suelen tener mucho más tiempo libre que las mujeres. Llegan a su casa y tranquilamente se ponen a leer el periódico o pueden disfrutar de una buena música que pongan o cualquier otra, ven la televisión. Y las mujeres siempre tienen algo más Silencio en la sala, que hacer. por favor, y le pido a la oradora termine Bueno, con su esto intervención. termino. Yo quisiera decir, por último, que bueno, esta Constitución reconoce muchos derechos a los que todos aspiramos, ¿no? Disfrutar de ellos, pero que, repito, creo que se queda en un plan bastante aspiracional y esperamos que con el principio de progresividad que ha sido aceptado aquí como uno de los principios centrales de los derechos humanos, pues estos derechos se vayan incrementando y lleguemos a tener realmente esa ciudad habitable que queremos para todos. Muchas gracias. Diputada Valdés. Tiene uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdés. Por 5 minutos. Y les pido que por favor atiendan los señalamientos que la Secretaría hace en las intervenciones. De la tele para las mujeres. No más es derecho de ellos. ¿Y nosotros qué? También tenemos derecho al control de la tele. ¿No? ¿No me prestan? Ay, Dios. Con su venia, señor diputado presidente, señor coordinador César Camacho. Compañeros y compañeras, vengo a hablar a favor del artículo 18. Orden en la sala, por favor. Ciudad habitable. El penúltimo artículo correspondiente a la Comisión de Carta de Derechos. No sin antes volver a reiterar el reconocimiento a las y los integrantes de esta comisión, particularmente a nuestra presidenta, a él y las secretarias que pudimos conformar la mesa directiva de la comisión y al trabajo de todos y cada uno de ustedes. A veces pensamos en algunas cosas parecido, igual, a veces tenemos ideas distintas, pero esa es la pluralidad también de esta ciudad y de este país. Pero lo más importante es la capacidad de construir y seguir avanzando. Y yo quiero reconocer en todos ustedes, compañeras y compañeros diputados de la Carta, que integramos la Comisión de Carta de Derechos, pero además de todos quienes integramos este pleno, la capacidad de avanzar y construir. Privilegiar siempre el acuerdo. Eso es lo que este país y esta ciudad requiere. En el PRI nuestro voto será a favor en lo general del presente artículo. Sin embargo, consideramos que algunos temas no son precisamente de nivel constitucional o que no tienen un sustento convencional que nos permita avanzar y apoyaremos algunas reservas presentadas. También hay varios temas que queremos resaltar. Primeramente, el derecho al medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. Me parece que aquí hay cosas que son de avanzada, que son importantes, y en la que todos y todos estamos de acuerdo.
Este apartado menciona medidas que deben tomar las autoridades. Sin embargo, personalmente considero que estas medidas debieran ser adoptadas por todos los ciudadanos y que tendríamos todos que contribuir, no solo que sea un tema a las autoridades, sino que a través de la sensibilización y concientización generemos que sean medidas personales. Proteger y preservar el medio ambiente y restaurar el equilibrio ecológico es una tarea de todos. Tenemos que ser responsables del medio ambiente. Decía Luis Donaldo Colosio, este mundo no es nuestro, lo tenemos prestado por nuestros hijos. También resaltar otro aspecto que es el tema de protección de los animales. O un tercer aspecto, el derecho al uso de la vía pública, el derecho a disfrutar de los espacios públicos para la convivencia pacífica, el derecho a la movilidad, que además tiene dos temas importantes que para el PRI son muy importantes, la accesibilidad y la movilidad. En este tema, pues para el PRI estamos muy orgullosos de poder haber contribuido a precisar el tema de accesibilidad. Quiero destacar la importancia de la accesibilidad en este apartado, ya que implica las medidas que tomarán las autoridades para garantizar el derecho a la movilidad, y esto incluye la accesibilidad. Debo de reconocer, como lo he mencionado a lo largo de mis participaciones en comisiones de aquí, que la accesibilidad no solo es un principio y un derecho, es el único que convencionalmente está reconocido en esa doble acepción, como principio y como derecho. Y no solo es para las personas con discapacidad, es importante contar con calles y vialidades y edificios y transporte accesible para todos y para todas. Accesibilidad implica que no solo las personas con discapacidad puedan desplazarse con seguridad, sino que otros grupos de población también lo puedan hacer. Por ejemplo, las niñas y los niños, especialmente los pequeños, como ellos van creciendo de manera natural, se nos olvida que su cuerpo y sus piernas son pequeñas y que una banqueta que para cualquiera puede ser natural, para ellos es realmente un conflicto, o para las personas de talla pequeña. Para las personas mayores, al llegar a la edad adulta se comienza a surgir no solo diversos padecimientos o no necesariamente enfermedades, sino se enfrenta a disminución de la vista. Muchos de nosotros y muchos más jóvenes pues ya requerimos lentes para leer, o el dolor en las articulaciones que les impide desplazarse con facilidad y sobre todo con seguridad, o personas adultas que por alguna circunstancia o por su edad pues tienen movilidad reducida. Las mujeres embarazadas, poco pensamos en la seguridad en la vía pública de las mujeres embarazadas y el riesgo que tiene, o de los padres y de las madres que conducen carriolas o que trasladan a sus hijos, y que también las ciudades tienen que ser para todas y para todos. Yo les quiero decir que de las ciudades orden en la sala, por favor. Allá hay un grupo de colaboradores que no deben estar en la sesión y están haciendo conversaciones. Les pido que guarden orden o abandonen la sala, por favor. Les quiero compartir que quizá la ciudad más inaccesible es la Ciudad de México, siendo la capital del país, siendo una ciudad tan importante, tan bonita, con tantas cosas. Aquí encontramos cultura, recreación, deporte, pero en materia de accesibilidad realmente estamos retrasadas. Tenemos ciudades mucho mejor que nuestra ciudad capital. Es por eso que resulta importante la accesibilidad como principio, como un derecho, como un mecanismo. Finalmente, termino diciéndoles que para el Partido Revolucionario Institucional estamos muy contentos. Para el PRI, que es un partido de causas, que desde 1990 con Luis Donaldo Colosio como presidente del PRI iniciamos un gran movimiento en favor de las personas con discapacidad, y los primeros temas era la movilidad. Logramos más de 800 organizaciones de ahí para personas con discapacidad en este país. Por eso para nosotros este tema es sumamente importante. La primera plataforma presidencial que hubo en este país, donde se promovieron los derechos de las personas con discapacidad, fue la de 1994 con Luis Donaldo Colosio, y que se ratificó con él, entonces candidato, después presidente Ernesto Zedillo. En el PRI
que es un partido de causas y que es el único y el primero que estatutariamente está la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad, primero con Beatriz Paredes como una acción de presidenta y después con César Camacho, que lo promovimos estatutariamente y que tenemos varios años. Para nosotros era importante esto, porque nosotros respondemos a un sector que nos ha demandado y que estamos con esas causas. Por eso es muy importante. Y finalmente termino, señor presidente. Desde aquí, desde este recinto Casona de Jicotencal, nuestro mensaje de las y los diputados del PRI, queremos decirle a las personas con discapacidad en la ciudad que hemos cumplido. Con las personas con discapacidad, con los adultos mayores, las mujeres, con los hombres y mujeres del campo, con las niñas y los niños, porque todos ustedes son razón y motivo para el Partido Revolucionario Institucional, cuyo principio es la justicia social. Por su atención, muchas gracias. Diputada de la Torre. Finalmente tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Bustos, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros constituyentes, seré muy breve y voy a referirme a dos temas particularmente de este artículo. Esta propuesta de redacción para el artículo 18 se cimenta en una abundante cantidad de fuentes de derecho internacional, derecho comparado y derecho nacional. La propuesta es innovadora al incorporar el derecho a un medio ambiente sano, así como la preservación y protección de la naturaleza. Por otra parte, la redacción supera otras expresiones constitucionales, ya que incorpora el concepto de medio ambiente armónico con la naturaleza, lo que responde a una visión ecológica del ambiente. Asimismo, se incorpora el principio personalizador de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en la que se expresa: los seres humanos constituyen el centro, y de aquí una de las razones por las cuales estas disposiciones están en Carta de Derechos. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Así se mandata a las autoridades a adaptar medidas de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Este artículo presenta además una innovación que nos da esperanza de que nuestra ciudad ha alcanzado un nivel tal de civilidad que nos permite reconocer que la protección de la vida y la integridad de los animales es un deber ético y una obligación jurídica de las personas. Aquí mi reconocimiento cariñoso a mis compañeras Fernanda Vallardo, Estela Damián, Claudia Aguilar y Elena Chávez, que con tanto ánimo defendieron todos estos temas. Y particularmente a mi amigo René Cervera, hombre inteligente que aportó mucho con el cariño a este tema de los animales. Y sin duda a mi compañero Jesús Sesma, que no es solamente en esta coyuntura, sino por muchos años ha venido trabajando en estos temas. Así pues, se ha reconocido en este artículo la dignidad humana como el centro de la consideración de otros seres vivos, en particular los animales, quienes comparten con nosotros elementos biológicos y neurológicos, lo que les ubica en un lugar especial en su relación con las personas. Con tales reconocimientos de principio, se mandata a las autoridades a adoptar las medidas para fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, así como el trato digno y respetuoso de los animales. El punto final y definitorio, y aquí quiero decir que hay una propuesta alternativa al dictamen,
que ha alcanzado alto consenso, en el cual nosotros en principio estuvimos, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que es una muy buena iniciativa porque da el piso básico de protección a los animales. Sin embargo, en el punto final y definitorio está sobre si seremos lo suficientemente valientes para llevar todas estas consideraciones a proteger, aquí sí, la vida de los animales. Muchas gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias a usted, diputado Alejandro Bustos. Se ha agotado la lista de oradores de la discusión del artículo 18 en lo general, y antes de pasar a su votación nominal, voy a dar cuenta de las reservas que han sido presentadas, 17 en total. La primera, del diputado Isidro Cisneros, al apartado A, numeral 2 del artículo 18. Una del diputado Jaime Cárdenas, al numeral 2 del apartado A. Una reserva del diputado René Cervera García, junto con la diputada Elena Chávez, Alejandro Chanona, Claudio Aguilar Barroso, Mayela Delgadillo, Kenia López Rabadán y otros diputados y diputados constituyentes, al apartado B, numeral 1 y numeral 3, incisos A, B y C. Una reserva de la diputada Elvira Daniel, al apartado B, numeral 1. Otra del diputado Gonzalo Altamirano Dimas, al apartado B, numeral 1. Una reserva del diputado Jaime Cárdenas, al apartado B, numeral 1 y numeral 3, inciso A. Una reserva del diputado Jesús Esma Suárez, al apartado B, numeral 3, incisos A y B. Una reserva de la diputada Irmeréndira Sandoval, al apartado C. Una reserva del diputado Alejandro Bustos, al apartado C. Una reserva más del diputado Eric Flores, junto con el diputado Andrés Millán y la diputada Aida Arregui, el apartado C. Reserva de Armando Jesús Báez Pinal, al apartado D, numeral 2. Una reserva del diputado Eric Flores, José Andrés Millán y Aida Arregui, al apartado D, con una adición de un numeral 3. Una reserva del diputado Eric Flores, Andrés Millán y Aida Arregui, al apartado E. Una reserva de los diputados Carlos Gelista y Alejandro Chanona, al apartado E, con la adición de numerales 1 y 2. Una reserva del diputado Carlos Gelista al apartado F, que plantea su supresión. Una reserva del diputado Eric Flores, José Andrés Millán y Aida Arregui, que suprimiendo el apartado F. Y finalmente una reserva de la diputada Margarita Valdés González Salas al apartado F en sus numerales 1, 2 y 3 y la adición de un numeral 4. ¿Falta de registrar alguna reserva en lo particular? Sí, diputada Elena, por favor. Puede ser un pronunciamiento desde su curul. Bueno, pase por favor. Vamos a agilizar esto para cerrar la sesión. Muchas gracias, presidente. Buenas noches a todos. Estoy en esta tribuna porque es muy importante hablar del tema de la protección animal. Por fin llegó el momento que tanto esperaba y no podía dejar pasar de subir y hablar. Va a ser muy breve, pero antes quiero agradecer a mi coordinadora, Dolores Padierna, por todo su apoyo y paciencia, a la ministra que me aconsejó y me orientó en este tema tan importante y tan fundamental para muchas personas. Quiero agradecer a las organizaciones sociales y a las protectoras, miles de protectoras que en este momento están al pendiente de lo que está sucediendo en esta asamblea. Y bueno, paso a defender el dictamen. Diputadas y diputados constituyentes,
Todos los días condenamos la violencia que abraza a nuestro país y daña el tejido social en su conjunto. Es terrible enterarnos de asesinatos cometidos por el crimen organizado que tiene en jaque a varios estados de la República, pero también es indignante saber que mujeres, niñas y niños siguen siendo las principales víctimas de la violencia que todos repudiamos. Hoy quiero referirme a esta reprobable acción, pero sobre todo a la que se comete contra un sector que hasta el momento está totalmente desprotegido, los animales con los que compartimos este mundo. La violencia, diputadas y diputados, no tiene justificación, trátese de personas o de animales. La violencia es un cáncer que debemos combatir, pero sin especismo, es decir, sin creer que porque somos humanos, solo nosotros tenemos derecho a la justicia. Los animales también son víctimas del crimen organizado. Escúchenlo bien, porque en ellos se practican mutilaciones de miembros, en ellos se inspiran los asesinos seriales mediante torturas indescriptibles, en ellos descargan sus frustraciones quienes no son felices por vivir en un ambiente disfuncional. La violencia contra los animales fomenta la pérdida de valores entre la niñez, que observa cómo los adultos maltratan y torturan a seres incapaces de exigir justicia por carecer de voz, y reciben en silencio y con la cabeza baja un castigo que no merecen. Miles de perros y gatos mueren en antirrábicos, a golpes, asfixiados o ahorcados. Otros tantos son segregados a azoteas, donde sus tumbas son de sol y luna, sin comida ni agua, y perecen bajo el frío o la lluvia. Miles de animales mueren sacrificados brutalmente en rastros para consumo humano, violando normas que establecen que su muerte debe ser sin dolor. Miles de animales mueren en experimentos científicos sin protocolos que inhiban su sufrimiento. Otros tantos mueren de tristeza y de depresión en cautiverio porque al humano le gusta esclavizarlos para su exhibición, sin procurarles un ambiente semejante a su hábitat natural. Diputadas y diputados constituyentes, es inhumano que cientos de animales mueran en ruedos y palenques para diversión de quienes aplauden la tortura y gozan durante 20 minutos de la agonía de un animal indefenso que cae ante los pies de su verdugo, mientras de su cuerpo herido brotan cascadas de sangre y aún vivos les cortan el rabo y las orejas. Quiero decirles que durante estos días en que hemos estado en la Asamblea Constituyente, cabildeé, traté de convencer a muchos de nuestros compañeros que están aquí para que vieran este tema de la protección animal. En algunos los conseguí, en otros no, sobre todo en los diputados constituyentes taurinos que están en esta asamblea. Y quiero decirles que es muy triste que hasta mi curul haya llegado el maestro Bernardo Batis para decirme que era más digno defender a un boxeador que a un animal. Qué pena, maestro Batis. Y también quiero decirles a los diputados constituyentes taurinos que están aquí, que han criticado muchas veces a la mafia del poder, que ustedes pertenecen a esa mafia del poder, porque detrás de las corridas de toros está esa mafia, señores. Y quiero decirles que las corridas de toros, nada dura para siempre, y las corridas están agonizando, señores. Hoy pongo a la consideración de esta honorable soberanía el dictamen de protección animal, que será el cimiento, si así ustedes lo deciden con su voto, del primer piso en la Constitución de la Ciudad de México, para que los animales sean protegidos y se inicie una etapa de empatía con todos los seres vivos que nos permita fortalecer una cultura de la paz y encontrar la solución a conflictos que tanto daño hacen a nuestro país. La Ciudad de México da un enorme paso al reconocer a los animales como seres sintientes, apartándolos del concepto de objetos que hoy tienen en el Código Civil.
Tenemos la obligación, señores, de aceptar que toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica y moral de respetar la vida e integridad de los animales. La Constitución Política de la Ciudad de México tiene los elementos para avanzar en esta dirección, plasmando en el artículo 18, inciso B, que el maltrato, mutilación y abandono de los animales se sancionará de conformidad con las leyes y reglamentos existentes o próximos a generarse. Prevé también que las leyes secundarias establecerán medidas para atender riesgos sanitarios y generar los protocolos que impidan el maltrato a los animales. Voy a terminar, señores. De aprobarse el dictamen que someto a su consideración, la Ciudad de México se sumaría a esa lista que algún día deberá abarcar todas las naciones del planeta que ahora defienden a los animales. Les pido, a nombre de una sociedad que está al pendiente de lo que sucede en esta Asamblea Constituyente, no olvidarnos de que no estamos solos en este mundo. La ciencia también lo pide. La Declaración de Cambridge sobre la conciencia, emitida en 2012, asegura que los seres humanos no somos los únicos poseedores de conciencia. Estudios científicos sostienen que los animales sufren, que pueden diferenciar el castigo de la recompensa y que son capaces de sentir amor y dolor. Muchos de quienes hoy estamos aquí sabemos que los animales son fuente de bienestar, felicidad y utilidad para quienes vivimos en este planeta Tierra, por lo que no deben sufrir por nuestro egoísmo. Pensar que no tienen derecho a la vida aquellos que son distintos a nuestra naturaleza es pensar como los inquisidores y dictadores que asesinaron impunemente a millones de seres humanos por tener un color, una religión o un pensamiento distinto. Y cierro diciéndoles únicamente con una leyenda que muchos de ustedes conocen porque ha pasado de generación en generación y que advierte que será un animal quien al término de nuestra vida en este mundo nos ayudará a cruzar el río para llegar al paraíso de Dios. Gracias. Me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Bernardo Batis para alusiones personales. Adelante, diputado. Sonido en su curul. Yo creo y también pienso que así se lo comenté en una conversación rápida de las cientos o miles que estamos teniendo en los pasillos. Creo que es una obligación de todos los seres humanos defender y proteger a la naturaleza. Suscribo todo lo que mi compañera Margarita Valdés dijo respecto de las obligaciones que tenemos con los demás seres vivos distintos a las personas humanas. No defiendo de ninguna manera la crueldad ni contra los animales ni contra ningún otro ser. Creo, y así se lo mencioné a la diputada, y yo rogaría que quedara claro eso, que dije que así como se defiende que no haya crueldad con los animales, consideráramos que también hay crueldad en una pelea de box donde ponen a dos muchachos a darse de golpes y donde pueden lastimarse para divertir a algunos y para que otros ganen fortunas. Algo así dije, pero no... Orden en la sala. No considero que fueron mal interpretadas mis palabras. No vaya a parecer, porque no es así, que yo defiendo la crueldad en contra de los animales. Creo que tenemos la obligación de respetar la vida, de ser éticos y de defender a los seres que están formando parte de la vida en el universo. Eso es lo que quisiera aclarar. Si hubo un malentendido, lo lamento. Gracias, diputado Bernardo Batis Vázquez. Informo, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Para
A ver, sonido ahí en la curul del diputado Bernardo Batis. Yo le pediría a usted, presidente, que se retirara la expresión que no corresponde a nuestro coordinador del diario de los debates, porque esa no fue su expresión, esa no fue su expresión, esa es la expresión respetable de la diputada, pero no de mi coordinador o de nuestro coordinador. Le pediría que considerara retirar la expresión del diario de los debates. No nos gustaría que quedara una expresión incorrectamente percibida en la historia de este constituyente. Pero yo no tengo ninguna facultad ni competencia para modificar el diario de los debates y en todo caso correspondería a la diputada hacer alguna precisión al respecto. Si es sobre ese tema, le doy el uso de la palabra. Si es sobre ese tema. Sí. Sonido de la diputada. No acepto la propuesta de la diputada Elvira Daniel y sostengo lo que dije. Yo no miento. Y si el maestro Batis de verdad está en contra de la crueldad, lo vamos a ver en la votación. Ahí vamos a ver su voto. No aceptó el señalamiento que se pidió. Informo a la Asamblea que el diputado Carlos Gelista González ha retirado su reserva al apartado F, la supresión del apartado F. ¿Con qué objeto? Ya estamos ya había dado la palabra, íbamos a entrar a la votación. ¿Con qué objeto, diputado Jiménez Espriu? Para alusiones. No le aludieron a usted en lo personal. Sí, no lo aludieron en lo personal, la única alusión en lo personal fue para el diputado Bernardo Batis. Mañana estará el debate sobre este tema, sin lugar a dudas. Yo voy a pedirle favor que nos permita concluir este trámite para la votación en lo general. Le solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo 18 con los apartados y numerales no reservados, los cuales deberán ser aprobados por mayoría calificada de las 2/3 partes de las diputadas y los diputados presentes. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del artículo 18 numerales, con los numerales reservados, apartados. Ya dije que se abre por 3 minutos el sistema. Bueno, pues como usted puede observar, en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emitan su voto correspondiente en lo general y lo no reservado para el artículo 18, el cual, le comento, habla sobre reconocer el derecho de la naturaleza como derecho fundamental e independiente del derecho de las personas a un medio ambiente sano y ecológicamente sustentable, así como abandonar el antropocentrismo en la concepción de los derechos humanos, recoger la experiencia latinoamericana de constituciones como la ecuatoriana o la boliviana, que reconocen los derechos de la naturaleza. La conservación y la preservación de la naturaleza es la base de la existencia de todas las especies animales, incluyendo a los humanos. Los humanos tenemos las obligaciones individual y colectivamente con la naturaleza. Promover formas de vida fundadas más que en el crecimiento económico, en el respeto integral en la naturaleza. Proscribir las formas de desarrollo incompatibles con la conservación y restauración de la naturaleza. Ante esto se manifiesta que esta Constitución reconoce los derechos de los animales
y de toda persona tiene la obligación de respetar la vida y la integridad de los animales. Su tutela es de responsabilidad común y existe el derecho de promover a título individual o colectivo acciones legales para su defensa. La ley determinará la prohibición para emplear animales en espectáculos públicos o privados y otras actividades, así como reconocer sin ambages que los animales gozan de derechos fundamentales al margen de las personas y prohibir el empleo de los animales en espectáculos públicos o privados y otras actividades. Referente a ello, el artículo 18 también habla sobre el derecho a la vía pública. Aquí se manifiesta que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de estos derechos, en el cual se señala que toda persona tiene el derecho al uso pacífico de la vía pública en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de estos derechos con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. Hasta este momento le comento que se han emitido 69 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones por parte precisamente de los legisladores integrantes de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Como puede observar, hasta este momento van 70 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Escuchemos el resultado de la votación. Ciérrese el sistema de votación. Presidente, se emitieron 68 votos en pro, 2 en contra y 5 abstenciones. Hay mayoría calificada, por lo tanto queda aprobado en lo general el artículo 18 con los aportados numerales no reservados del proyecto de decreto de la Constitución Política de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros, abrimos un receso para reiniciar nuestros trabajos el día de mañana a las 10 horas. Bueno, pues en este momento, como bien lo acaba de ver, se decreta un receso para continuar con los trabajos precisamente de esta sesión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el día de mañana. Y hoy, como usted pudo observar dentro de los trabajos que se realizaron y se llevaron a cabo, están los siguientes. Con 73 votos a favor, fueron aprobadas las modificaciones aceptadas por la Asamblea referente al artículo 16 del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos, el cual habla de una ciudad incluyente. De igual forma, le comento que con 76 votos a favor, fue aprobado en lo general y en lo particular el artículo 17 del dictamen de la Comisión de Cartas de Derechos, el cual asegura el derecho al espacio público, a un hábitat digno, a la movilidad y al disfrute del patrimonio cultural, artístico y ambiental. Finalmente, le comento que con 68 votos a favor fue aprobado en lo general el artículo 18 del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos, el cual le comento habla sobre el derecho a un medio ambiente sano. Finalmente, como usted lo pudo escuchar, el presidente de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México decretó un receso para continuar el día de mañana con los trabajos precisamente de esta Asamblea. Con esto me despido, no sin antes, por supuesto, también agradecerle a nuestros amigos Daniel Maya y Cristina Lobo de Lengua de Señas Mexicana por su trabajo específicamente en esta sesión. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención y lo invito también para que continúe muy al pendiente de la programación de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.